da 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 di da 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 ma ya 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 la la da da di da 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 di da 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 ma ya 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 la la ya la 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 di da 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 la di da ya ya la la di da da la di da 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 di da la la. Bienvenidos a La Torá Responde. Ya estamos compartiendo en vivo con todos ustedes nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar el programa de hoy con las preguntas que tenemos pendientes que nos estuvieron enviando. Algunas quedaron pendientes de la semana pasada y otras estuvieron llegando a lo largo de esta semana. Vamos a tener un programa bastante extenso hoy para tratar de responder todo lo más que se pueda. Les invito a escribirnos todas las preguntas que tenga al correo beitefilá@hotmail.com, el correo que estamos poniendo en pantalla, para que nos mande su pregunta, indicándonos también de dónde se conecta, ¿sí? De qué país, de qué ciudad. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo para ir respondiendo las preguntas que tenemos. Empezamos con la primera pregunta que dice desde Buenos Aires, Argentina. Según Filipenses capítulo 2 versos 6 al 11, ¿está bien decir que Yeshua es 100% Dios y 100% hombre? ¿O el concepto hay que formularlo de otra manera? Bueno, la vez pasada estuvimos comentando sobre varias preguntas se hicieron sobre el mismo tema, ¿no? De la divinidad de Yeshua, el Mesías. Eso lo estuvimos explicando. Con esto no quiero decir que no le voy a dar la respuesta. Vamos a repetir, justamente le invito también a escuchar los programas pasados, los cuales estamos almacenando en el canal, en la lista de reproducción llamada La Torá Responde. Ahí puede encontrar detalladamente las preguntas que se hicieron con respecto a este tema. Yo sé que mucha gente choca con el tema de la divinidad de Jesús, ¿no? Que Jesús es Dios, como lo plantean los cristianos, y lo digo de esta manera porque esa es la parte donde muchos dicen esto no me cuadra, ¿no? En realidad, él era 100% Dios y 100% hombre. Nosotros explicamos, en primer lugar, haciendo un paréntesis, los títulos, es decir, títulos que de alguna manera para que nosotros, humanos, finitos, limitados, insignificantes, podamos entender o darnos una idea, el concepto de padre y el concepto de hijo, el concepto de Elohim y el concepto de hombre, ¿sí? Recuerden que son títulos porque estamos hablando de diferentes espacios y diferentes tiempos. Nosotros vivimos en el plano material, ¿sí? En el espacio-tiempo. Entonces, Elohim no es materia. Quiero aclarar eso. Él no es materia. Él es espíritu. Eso lo aclara la Biblia, no una, muchísimas veces. Para que Él pueda trascender al plano físico, es que se explica, sobre todo en el Brit Hadashah, este misterio que todavía hay mucha gente que le sigue dando vuelta, y dicen, ¿cómo es posible que Dios, ¿no? O Elohim, el ser poderoso, se habite en la forma de un hombre? ¿Es posible eso? Sí, es posible eso y mucho más. ¿Sí? Hay muchas cosas que no son cuestionables para nada. Que la gente las siga cuestionando, esa es otra historia, pero no son cuestionables. ¿Por qué? Porque el Creador es supremo. Primero y principal, no le da explicación a nadie. Segundo, Él puede hacer las cosas como Él quiere, porque Él es el dueño de todo. Entonces, cuando Él dice que envía salvación, quiero aclarar lo siguiente, lo que ya estuve explicando en las otras preguntas que nos estuvieron haciendo referente al mismo tema. 100% Dios, 100% hombre, se podría decir que sí. ¿Por qué? Bueno, va a decir, pero es contradictorio decir que sí. ¿Cómo 100%? ¿No sería 50 y 50? No, 100% Elohim porque la plenitud de la deidad habitó corporalmente en él, lo dice claramente el Brit Hadashah. Y 100% hombre porque, nosotros no, pero la gente que vivió en esa época le vio
lo pudo tocar, pudo estar con él, y fue una persona, no era un fantasma, era una persona de carne y hueso. Habitó entre las personas como 100% hombre. No era un extraterrestre, no era un marciano, no era un fantasma, no era algo, un ser extraño, sí, que no sé, que traspasaba las paredes. ¿Me explico? 100% hombre. Y por eso es que llegó al punto clave, que es la ejecución, el sacrificio perfecto, cuando derrama su sangre y muere, entrega el espíritu como ser humano, como hombre. El conflicto que mucha gente tiene es: ¿realmente Dios murió? No es que Dios murió, o Elohim, no es que murió, no. En realidad se cumplió ese propósito de materializar la divinidad en un cuerpo humano y que se haga la expiación como debía ser. O sea, es imposible que Elohim muera o que Dios muera, porque Él es todo, es la existencia de todo. Entonces se tendría que haber desaparecido todo. O sea, si uno dice, bueno, Dios murió, entonces toda la existencia misma deja de ser, porque de hecho su nombre revela eso. Él es el ser, es la existencia de todo, ¿sí? La respuesta sería que sí, aunque diga, bueno, hay que formularlo de otra manera, no como los cristianos lo plantean. No, el punto de la deidad y la divinidad de Yahshua no es discutible, no es discutible para nada. Hay gente que sí lo busca para debate, porque tiene sus excusas, ¿no? Y su forma de ver las cosas, lo cual ahí sí es contradictorio, porque creer en el Mesías bíblico, estoy hablando del Mesías bíblico, como un ser de carne y hueso, una persona, como un profeta más, déjeme decirle que eso sí está muy errado, por lo menos a lo que la Biblia dice. De hecho, el Mesías, el prometido del Tanaj, del Antiguo Pacto, es el que vino, ¿no? Es el que se cumplió la profecía, no es otro. Bueno, espero haber aclarado. De todas maneras, yo le invito a que pueda repasar las otras preguntas también que estuvieron haciendo, con sus respuestas respectivas. No tiene mucho, creo que son 2 o 3 programas atrás que estuvimos respondiendo eso. Pasamos a la siguiente pregunta desde Misiones, Argentina. Dice: en Génesis 11:4 se hizo un nombre que hasta hoy está entre las religiones. ¿Se refiere a esa mención para identificarse? Bueno, está un poquito mal la pregunta, ¿no? Pero sí entiendo lo que está diciendo. Vamos a leerlo. Bereshit 11:4. Dice: y dijeron, venid, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Bien, ese hagámonos un nombre, quiero aclarar lo siguiente. No es algo literal, esto no es algo textual de que hay un nombre. El hagámonos un nombre quiere decir hagámonos una reputación, es decir, una fama, como le llaman, un renombre, ¿no? Es decir, hagámonos famosos, hagámonos conocidos. A eso se refiere con hagámonos un nombre. No es un nombre literal, o sea que ellos se pusieron un nombre y a partir de ahí, no sé, se formó una religión o se formó algún grupo en particular, o un país o un continente, lo que sea. No se refiere a eso. Hagámonos un nombre significa creamos una reputación o una fama en particular, ¿no? Como le llaman, un renombre. A eso es lo que se está refiriendo. O sea que no es una religión, ni tampoco se lo puede identificar de alguna manera en particular, porque aquí estamos hablando de que en esa región se hablaba una sola lengua y unas mismas palabras, lo dice en contexto, ¿sí? Y bueno, ahí menciona la tierra de Shinar, ahí se establecieron y empezaron a construir la torre. Lo que realmente estaban en esa época, ¿no? En la antigua Mesopotamia, lo que estaban construyendo era un
tremendo sigurat. El sigurat era un observatorio, un templo, ¿no? Un templo pagano, pero en un observatorio de las estrellas. Recuerden que en esa época se le daba muchísima importancia a todo esto, ¿no? O sea, no es que hoy en día no se le da, pero hay mucha referencia en la historia antigua de estos pueblos que estudiaban los astros y demás, ¿no? Entonces lo que estaban construyendo, la famosa Torre de Babel, era un sigurat. Pasamos a la siguiente pregunta desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, ¿qué quiere decir que los ojos de Lea eran débiles, delicados, según Génesis 29:17? Bueno, la palabra que utiliza ahí el versículo es rakot. Rakot, que sería como alicaídos. La palabra rak en hebreo significa algo delicado. Bueno, generalmente se ha entendido que esto significaba mirada débil, ojos apagados. Por lo que describe este adjetivo, estamos hablando de una mirada un poco más apagada, ¿sí? A eso es lo que se refiere rakot. No está hablando acá de ninguna enfermedad ni nada por el estilo. El tema de la apariencia de los ojos en Medio Oriente pues, era muy común, ¿no? De hecho lo sigue siendo, pero por lo que está diciendo acá, es como que está haciendo una comparación, ¿no? Entre las dos hermanas. Quizás los ojos de Lea y su personalidad carecían por ahí de la vivacidad que por ahí tendría su hermana, ¿sí? Tal vez, es una interpretación de lo que podría llegar a significar la palabra rakot, o delicados, débiles. Se puede entender también como apagados, como una mirada más apagada. La siguiente pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin dice ¿cuál es el mensaje de Elohim, ya que la mayoría de las matriarcas eran estériles? Bueno, en el mundo antiguo la mentalidad en cuanto a la progenie y todo esto era algo muy importante, ¿no? Muy, muy importante. De hecho, la esterilidad se la consideraba como un castigo divino, ¿no? Algo terrible, terrible, como una maldición. En parte yo creo que también de alguna manera, bueno, no hablo de no son coincidencias, ¿no? Porque hubieron casos donde los patriarcas tuvieron concubinas, ¿no? Y de esta manera tuvieron hijos, pero también de alguna manera lo que yo puedo observar, y esto es un comentario mío, es que el Creador sí se ha exaltado su nombre, o sea, se ha glorificado su nombre, porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Sara, a la edad que tuvo su hijo, que vamos a decir, es imposible, ¿no? O sea, lo que pasó fue un milagro impresionante, y realmente el Eterno fue glorificado. Entonces, con esto no quiero decir que la esterilidad de las matriarcas y todo lo que se ve en los relatos bíblicos fue todo hecho a propósito. No sé si fue tanto así, hecho a propósito, pero lo que sí puedo ver es que el nombre del Eterno fue glorificado. Porque de una o de otra manera el Eterno llevó a cabo su plan, ¿sí? Con la descendencia y todo lo que podemos ver, cómo se fue formando el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Entonces yo lo que saco en limpio de esto es que el nombre del Eterno se glorificó, a pesar de que en el mundo antiguo la esterilidad era vista como una de las peores maldiciones, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta desde Carolina del Norte, North Carolina, Estados Unidos. Dice en Apocalipsis 22:2, dice que el árbol de la vida estaba en medio de la ciudad, y en Génesis 2:9 en medio del huerto del Edén. ¿Qué era realmente el huerto del Edén? Bueno, el huerto del Edén era un lugar apartado, vamos a decir. Sí, la palabra Gan se traduce como jardín, ¿no? Sí, era un jardín que plantó el Creador mismo. O sea, el Creador mismo se encargó él de plantar y de formar este lugar. Muchos dicen la historia tradicional, ¿no? Bíblica, que fue el primer hogar de la humanidad y tenía una variedad increíble de toda clase de árboles. O sea, un lugar hermoso, ¿no? Muy agradable a la vista, muy fértil, muy fructífero,
proporcionaba el alimento, la nutrición, ya que los árboles eran buenos para comer, y estaba muy bien regado. El sistema de riego de forma natural era el mejor. Leemos que había también toda clase de animales en el huerto, en el jardín, ¿no? Eso está en Génesis 2, versos 19 y 20. Y también tenemos constancia de que Adán y Eva estaban en ese huerto, lo que indica que no necesitaban ningún tipo de protección, de entorno, de algún clima en particular. O sea que era perfectamente adecuado para la humanidad. Eso era el huerto del Edén. Lugar de Edén, la palabra Edén significa placer, deleite. Es como si dijera el huerto del placer o el huerto del deleite, porque era un lugar que se diferenciaba muchísimo de lo demás. No es que todo era desierto, árido, y eso era el único lugar. No, había mucha vegetación, pero este lugar era increíble. Era increíble. Entonces, seguramente usted hace este comentario porque está encontrando alguna conexión, ¿no?, con el árbol de la vida que estaba en medio de la ciudad. De alguna manera sí, el árbol también, que acá usted pregunta, el árbol de la vida de Apocalipsis 22, en la visión dice: luego me mostró el río de agua de vida, brillante como cristal, que brotaba del trono de Elohim. Ese árbol de la vida que se menciona justamente en Bereshit, es un árbol que da vida, o sea, creado para mejorar y para mantener perpetuamente la vida física de la humanidad. Eso es algo simbólico, impresionante. El Eterno plantó, recuerden, el árbol en el huerto de Edén, ¿no?, un árbol que estaba ahí del conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol que, repito, que está en Apocalipsis 22, fue creado para dar vida, es decir, para mejorar y mantener perpetuamente la vida física. Por eso se llama así, Etz Haim. Y de hecho está interesante porque ese mismo nombre le ponen a la Torá. A la Torá le llaman árbol de vida, Etz Haim. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la Torá con el árbol de vida? Lo que pasa es que da vida, nutre, mejora y mantiene la condición física y espiritual de la humanidad. A eso se refiere. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Desde Wisconsin, dice: ¿qué posición tiene la mujer hoy día en la congregación según 1 de Timoteo 2, versos 12 al 14? Vamos a buscarlo. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en la transgresión. Bueno, esto es un comentario, ya estuvimos hablando sobre esto. Hay mucha gente que la tiene con esto, de que la mujer no puede enseñar, no puede hacer absolutamente nada, es un ser inútil, ¿no? Digo, porque las religiones lo plantean de esa manera. Las denominaciones, los fanáticos religiosos, todo lo plantean de esa manera. Bueno, lo que está hablando acá Shaul es una situación particular que estaba sucediendo en esta congregación, ¿sí? La mujer aprenda en silencio con toda sumisión, es un consejo que dice el versículo 11. Yo no permito, dice Shaul, a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque estos eran casos muy específicos, puntuales, donde no había prudencia. Entonces con esto, claro, uno lo toma, lo generaliza, dice: no, ya ve que acá dice que la mujer no puede enseñar, ninguna mujer no puede hacer nada. Y el ejemplo que tomó de Adán y Eva, pues obviamente, ¿quién fue primero, Adán y Eva? ¿Verdad? Entonces, una alegoría que él hace, un simbolismo, pero no es que le está echando la culpa de decir: ok, ¿quién fue la culpable del pecado entre Adán y Eva? Todos dicen: no, fue la mujer, pues la mujer fue tentada. No, pero ¿a quién le dio la orden? ¿Y quién estaba por sobre la mujer? El hombre. El hombre, ¿qué hizo? La mujer que me diste se lavó las manos, ¿no? Se lavó las manos, fue irresponsable y dijo:
yo no tengo nada que ver, pero ¿por qué comiste si no tenías nada que ver? Hubieras abierto la boca y hubieras prohibido que tu esposa comiera del fruto prohibido, ¿no? Entonces el hombre, en realidad, es más culpable en el relato del Génesis que la mujer. Si ustedes lo ven de acuerdo al estatus de cada uno, en realidad el hombre es más culpable que la mujer. Todo el mundo dice lo contrario, dice no, la serpiente engañó a Eva, ¿no? Como que Adán andaba papando moscas, quién sabe qué andaba haciendo, y no se dio cuenta, ¿no? Pero ¿cómo no se dio cuenta si él comió? Su esposa le dio y él accedió. Entonces él no ejerció la autoridad que tenía y no cumplió con la orden que a ambos se les dio. Entonces esta alegoría que está haciendo acá en Timoteo no tiene nada que ver con que la mujer no pueda enseñar. No tiene nada que ver. No es que estoy diciendo que es contradictorio, no. Acá está hablando de estatus. ¿Sí? Adán, o sea, en el tema de sujeción y todo, y sumisión, que es un tema que estaba planteando en esta congregación, lo dejó escrito en esta carta por situaciones que estaban sucediendo localmente, y recuerde que son cartas a congregaciones, pero no es un mandamiento directo, abierto, explícito a toda la humanidad por todas las generaciones, como por ejemplo el Shabbat. ¿Sí? Entonces eso lo dejamos en claro. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice desde Estado de México, ¿qué es Tzniut y de dónde viene ese término? Bueno, ¿qué es? Es una palabra hebrea que muchos la tradujeron como recato, pero no significa recato como tal. En realidad, Tzniut significa exclusividad, pero también privacidad. Privacidad y exclusividad. Usted va a decir ¿de qué? Bueno, sí, tiene que ver con el comportamiento, o sea, es de categoría moral, si usted lo quiere anotar, o sea, es un mishpat, tzniut, y tiene que ver con discreción, modestia, en la forma de vestir, en el carácter, con quién hablas, todo eso. ¿Sí? O sea, todo tu entorno, todo el círculo en el que uno se maneja y cómo habla y con quién habla, eso es exclusividad, modestia y discreción. Seguramente algunos dirán, bueno, pero eso es algo que se maneja más en el judaísmo ortodoxo. La respuesta es que la Biblia deja en claro el papel que le toca a cada persona, ¿sí? Por ejemplo, el cubrir la desnudez de los brazos, piernas, o sea, cubrirse, es algo que marca una distinción, que hace una diferencia, ¿sí? El hablar de manera discreta, con modestia, la conducta, digamos, también es señal de tzniut. O sea, una persona puede ser recatada en su forma de hablar, pero no se sabe ni vestir. Entonces, ¿a dónde queda el tzniut? ¿Sí? O viceversa, se cubre, ¿no? Se cubre completamente, pero anda hablando con todo el mundo como si sin freno, ¿no? Entonces hay ciertos límites, formas de ubicarse. Por ejemplo, una cosa que se ve mucho en el judaísmo, que es digna de admirar, es la separación entre hombres y mujeres. Sí, eso es algo muy digno de admirar, que muchos dirán, bueno, eso no es religión extrema. Yo creo que eso da muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque se maneja un límite. Y en el mundo occidental, vamos a decir la mujer, muchas veces, digo más la mujer más que el hombre, y en el mundo creyente no tienen ese límite. Y se ponen a hablar con los hombres como si estuvieran hablando con mujeres. Y eso está mal. Eso no es tzniut. Eso es falta de recato. Entonces, entre hombres y mujeres tiene que haber una distancia. Tiene que haber un respeto. Tiene que haber una privacidad. O sea, el hecho de que un hombre o una mujer sea divorciado, soltero, lo que sea,
no quiere decir, no le da derecho a hablar con quien se le antoja y como se le antoja. No, eso está mal. ¿Sí? La obligación, por ejemplo, de cubrirse la cabeza, cubrirse la modestia en el sentido de no tener contacto físico con personas del sexo opuesto. ¿Sí? Por eso usted va a ver que entre los judíos no se dan ni la mano. Te voy a decir, pero eso no es todo Talmud, religión. Todo eso es leyes de recato. El Siñut es muy amplio, muy amplio. Y sí, si usted lo lleva al Talmud o a las tradiciones, las leyes judías, se ramifica muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, es algo muy amplio. ¿Sí? No es solamente el judaísmo ortodoxo, hay muchos movimientos que también lo manejan. Y es muy amplio, ¿sí? Espero haber sido claro en cuanto a esa respuesta. La siguiente pregunta desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: en Éxodo 3:14, la expresión en hebreo de yo soy el que es y el que será, ¿fue tomado del Targum Onkelos y se encuentra en algún otro lado? Bueno, la respuesta es no. El Targum Onkelos o Onkelos no tiene nada que ver con eso. De hecho, no es yo soy el que es y el que será. Eso es una muy mala traducción, porque es lo que la Biblia dice es seré el que seré. Seré el que seré. Está en futuro, que sería el imperfecto, ¿no? El imperfecto se le llama en gramática bíblica. Pero no fue tomado del Targum Onkelos y no se encuentra en otro lado. Lo que sí se ha tomado de la metafísica y todo este ocultismo que salió, es lo del yo soy. Y de hecho, en el Brit Hadashah metieron yo soy, cuando en el verdadero texto no dice yo soy. Y de ahí vino el gran yo soy, ¿no? Pero bueno, todo eso esos sí son agregados que se hicieron, pero si usted se refiere a Shemot, no. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde Wisconsin, también Estados Unidos, dice: ¿puede explicar el calendario de Enoch? Ya que muchos dicen que el calendario judío es babilónico. Bueno, yo les invito, yo sé que está bien que pregunten, que manden muchas preguntas. De hecho, la mayoría de las preguntas que están mandando están en los temas, en los audios y videos que tenemos y que hemos compartido ya desde hace muchos años. Quiero creer que le está haciendo usted las preguntas para tal vez otras personas que tengan esta duda, ¿no? Y si no es así, si la pregunta es suya, le invito para que estudie los temas. Hay uno que se llama el calendario de Enoch, ¿sí? Ahí está en nuestro canal, el calendario de Enoch. Lo puede estudiar, ahí yo explico. En realidad, el calendario judío, lo que pasa es que, miren, vamos a decir que a partir de Babilonia, el exilio babilónico, se maquillaron los meses. Es decir, los mismos meses que tenían, usted dice, preexílico, tenían un nombre, posexílico aparecen con otro nombre. Pregunta, ¿se creó otro calendario? La respuesta es no. Es el mismo calendario, son los mismos días. El calendario hebreo fue siempre el mismo. Lo que sí cambiaron algunos meses, si no es casi todos, son los nombres de los meses. Pero eso no quiere decir, como mucha gente erróneamente enseña y habla, sin bases y sin información, dicen que crearon un calendario en Babilonia. Eso es mentira. No es así. Es el mismo calendario que estaba rigiendo desde muchísimo tiempo antes, solo que los van a encontrar con otros nombres, pero no es otro calendario, es el mismo. ¿Sí? Es como que usted diga, bueno, ya no se va a llamar más abril, se va a llamar el mes cuarto. Entonces estás creando un calendario nuevo. No, es el mismo, solo que ahora no le decimos abril, le decimos mes cuarto. Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, se cambiaron los nombres, pero no se creó un calendario en Babilonia. En cuanto al calendario de Enoch, yo le invito a escuchar, hay un estudio, ¿no?, sobre los datos que yo doy acerca de este calendario, el cual dicen muchos, no, este es el verdadero calendario hebreo, y defienden algunas líneas y posiciones más caraitas, porque miren, voy a hacer un paréntesis.
el caraísmo, la secta del caraísmo, primero y principal ni siquiera fue y es reconocida por el judaísmo. Así que ahí ya empezamos mal. Ni siquiera los reconocen. Dije secta. Sí, es un movimiento totalmente anti-Talmud, anti-judaísmo rabínico. Pero miren, independientemente del rabinismo y de todo el maquillaje babilonio que recibió el calendario hebreo, que para mí, repito, es el único calendario hebreo vigente y estable y que ha resultado a lo largo de toda la Biblia y sigue resultando, independientemente de eso, que cierto movimiento, línea de pensamiento, doctrina se levante en contra, no quiere decir que tenga la exclusividad de la verdad de todo, porque defienda un calendario o porque busque otras evidencias para decir o desacreditar que este calendario no sirve. No, en realidad sí sirve. De hecho es el que se ha utilizado siempre y se sigue utilizando y es el que dio resultados. De todas maneras yo le invito a que estudie, escuche y a todos les invito a que escuchen los temas, ¿sí? Los temas que grabamos y que están en el canal son para que ustedes los repasen, los estudien. Yo sé que tienen dudas, pero lo bueno sería que ustedes estudien y digan, bueno, a partir de este estudio que hice de este video me surgieron estas preguntas, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, no estudian, no se toman el trabajo de estudiar los temas, obviamente van a tener 80 preguntas más porque no estudiaron los temas, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente pregunta desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice: hay grupos que dicen Yeshua, otros Yahshua. ¿Dónde se originan cada uno y cómo comprobarlo? Bueno, históricamente no le puedo dar una fecha exacta y un día o un libro o un... Lo que sí, miren, hablando del Mesías y del nombre del Mesías, yo lo he comentado ya varias veces, toda la línea de grupos que dicen Yeshua con E, Yeshua, casualmente o casualidad, son los mismos que prohíben o no pronuncian el nombre del Creador. Qué casualidad. ¿Por qué será? Bueno, no hay que ir muy lejos para entender esto. En realidad las Biblias y los Nuevos Testamentos hebreos que se tradujeron en las sociedades bíblicas de Jerusalén, cristianos, ¿sí?, que tradujeron el Nuevo Testamento en hebreo, obviamente en todos los textos pusieron Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una línea derivada del pensamiento judío tradicional. El judío tradicional no pronuncia el nombre de Elohim, el nombre del Creador. Eso ya todos lo sabemos. Bueno, muchos de estos, vamos a decir, nazarenos, mesiánicos, el nombre cristianos, nozrim, el nombre que usted le quiera poner, tienen esta tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene el judío y les dice: no pronuncies el nombre. Ah, bueno, no lo pronuncio. Pero andan con el Yeshua, porque si llegan a decir Yahshua, están pronunciando el nombre, ¿sí? Entonces, ¿es una coincidencia? No, en realidad no es una coincidencia. Esto es a propósito. Ahora, en cuanto a Yahshua, es el nombre compuesto, como bien lo indica la revelación del Creador. El Mesías no se llama Josué o Yoshua, que es una forma compuesta, pero no tiene la conjugación de este nombre. El nombre Yahshua es único, no hay nadie que se llame Yahshua. Yoshua, sí, hay muchísimos, ¿sí? Te voy a decir, ¿pero es el mismo significado? No, está conjugado de diferente manera, ¿sí? Yahshua, digamos que es la forma más clara y correcta de entender el propósito del nombre compuesto. Si usted dice Yeshua, es un sustantivo común propio que significa salvación. El Mesías no se llama salvación, se llama Yahweh salva. Ese es el nombre. ¿Por qué? Porque ese ya era el propósito desde los antiguos profetas, Isaías y muchos otros, que vendría la salvación de parte de Yahweh.
En ningún lado dice que él tomaría a otra persona para salvar. No dice eso la Biblia en ningún lado. Él dice que él mismo salvaría. Y ese es Yeshua. Pasamos a la siguiente pregunta desde Wisconsin, también Estados Unidos. Dice, por favor explicar Deuteronomio 14, versos 22 al 29, Levítico 27, versos 30 al 33 y Números 18 al 21 acerca del diezmo. Vamos a buscarlos, por favor. También les recomiendo escuchar el estudio del diezmo que está en nuestro canal, ¿sí? Así se llama, el diezmo. Bueno, ahí explicamos detalladamente. De todas maneras, vamos a leerlo. Empezamos con Números 18-21. Dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad, a cambio del servicio que llevaban a cabo en la tienda de reunión. Bien, bueno, ese versículo está diciendo que como esta gente no tenía heredad, no tenía tierras, fue una compensación que se hizo de este impuesto. El diezmo es un impuesto, ¿sí? No es... El diezmo no es, yo lo explico en el tema, no es un optativo, no es una ofrenda. Las ofrendas son optativas. El diezmo es un impuesto, es obligatorio, ¿sí? Esto se le dio a los levitas, los hijos de Leví, y bueno, ahí lo explica en contexto. El verso 20 dice, yo soy tu porción y tu heredad en medio de los hijos de Israel, ¿sí? En tierra de ellos no heredarás ni tendrás porción en medio de ellos. Por eso yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Bien, está hablando de la tierra de Israel, ¿no? Ahí es cuando en contexto los territorios que no tenían las otras tribus, ellos, los levitas, que eran los encargados de servir, tenían que recibir este impuesto. Ahora, pasamos al Levítico. Levítico 27, vamos a leer la otra porción, versos 30 al 33. Dice, todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, ya es de Yahweh, ya está consagrado a Yahweh. Si alguien quiere rescatar algo de su diezmo, le añadirá su quinto. Asimismo, respecto a todo el diezmo del ganado y del rebaño, de todo lo que pasa bajo el cayado, será un diezmo consagrado a Yahweh. No se ha de mirar si es bueno o malo, no se cambiará. Y si de manera alguna se cambia, tanto él como su trueque serán santos, no podrán redimirse. Dice el verso 33. Bueno, esto tiene que ver en contexto de lo que decíamos, ¿no? Todo el diezmo de la tierra, simiente del suelo como fruto de los árboles. Y los otros versículos, 32, ganado, rebaño, fíjese todo lo que está, prácticamente todo está incluyendo. Vamos a la otra porción que es Deuteronomio 14, versos 22 al 29. Dice... diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda al campo cada año, y en el lugar que escoja para que habite allí su nombre, comerás ante Yahweh tu Elohim el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu vacada y tu rebaño, para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim todos los días. Pero si el camino es demasiado largo para ti, de manera que no puedas llevarlo, por estar demasiado lejos de ti el lugar que Yahweh tu Elohim escogió para poner allí su nombre, cuando Yahweh tu Elohim te haya bendecido, lo cambiarás por dinero, y tomando el dinero en tu mano irás al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido, y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma, en bueyes, en ovejas, en vino, en licor, y en todo lo que apetezca tu alma, y allí comerás delante de Yahweh tu Elohim, y te regocijarás tú y tu casa. ¿Sí? Verso 27, no abandonarás al levita que está en tus ciudades, pues no posee ni porción ni herencia contigo. Al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades, y comerán y se saciarán, a fin de que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda obra de tu mano, que tu mano acometa. Bien, vamos a resumirlo, esto está bastante largo, pero básicamente dijimos que es un impuesto. El impuesto es obligatorio, o sea, así como usted paga impuestos en el sistema tributario, bueno, de la misma manera, este es un impuesto, es el 10% del total de lo recibido, ¿sí? Antiguamente, yo lo que explico en el estudio, antiguamente está abarcando todo, ¿no? Porque hoy en día uno trabajaba, obtenía directamente el producto del campo, de lo que sea, ¿no? Hoy en día uno dice, bueno, yo no tengo campo, voy a trabajar, presto un servicio y me pagan por ese servicio. ¿En qué me pagan? Me pagan con
con aceite, me pagan con sal, me pagan con arroz. No, me pagan con dinero, ¿no? Hoy en día es el sistema actual. Entonces, de hecho, ya estaba en las tesorerías del templo, ya regía ese sistema. No es que la gente decía, bueno, yo no puedo llevar tremenda carreta al templo porque vivo a 20 días. Imagínese llevar el producto 20 días de camino al templo. Cuando llegó ya se pudrió todo, ya no sirve. Entonces dice, bueno, si está muy complicado el traslado, porque no había otro sistema, véndelo, o sea, cámbialo por dinero y lleva el dinero, que no se te corrompe, ¿no? No se arruina. Entonces es una condición que ponía. Obviamente eso lo entendemos por el sistema que se vivía en esa época. Pero mucha gente, de manera ignorante, lo que dice es, ok, el diezmo bíblico es de grano. Y como yo no tengo campo y yo no manejo el campo, no tengo ganado, yo no doy diezmo, no hago nada, porque a mí no me toca. 1, 2, yo no vivo en la tierra de Israel. Entonces, ¿por qué estás guardando Shabbat y estás guardando los mandamientos? Estás peor que los cristianos, o sea, que toman lo que les conviene. Entonces, acá hay que tener cuidado. El diezmo es algo obligatorio. ¿Y para qué es? Ahí dice, para poner en alto el nombre de Yahweh. Reconocer al Creador en todos tus caminos. Cuando Yahweh tu Elohim te haya bendecido, dice. ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque es una señal de fe, de reconocer al Creador aún en lo que te esfuerzas, prestas un servicio y te están pagando. En realidad, hasta en eso el Creador te está bendiciendo. Entonces eso tiene que ver con el diezmo. El diezmo no es solamente que algo dice acá, no, lo comerán los levitas y como no hay levitas no se puede dar diezmo. No, en realidad hoy en día yo sé que hay mucha gente que malentiende esto, ¿no? El diezmo es algo que se ha manejado muy mal en el mundo creyente y por eso es que mucha gente se puso muy reacia, ¿no? Con todo eso. Pero lamentablemente, como se ha hecho mucho mal uso de eso, entonces de esta manera mucha gente no quiere saber nada. Incluso hay gente que se abrió de la fe porque le estafaron. Imagínese. Entonces, obviamente siempre paga el creador, siempre el creador tiene la culpa, ¿no? Paga los platos rotos por culpa de la estupidez de la gente. Entonces, acá lo importante, para volver al tema, es que el diezmo es un mandamiento bíblico y que no es como se manejaba en el mundo antiguo. Por ejemplo, en la época del templo se llevaba el diezmo a la tesorería, porque había una tesorería en el templo de Jerusalén. ¿Y para qué se administraba ese dinero? Para todo el mantenimiento de la obra del Creador. De hecho, en la historia bíblica hubo muchas reprensiones porque el pueblo hacía la vista gorda, se hacía el desentendido y descuidaba la casa y se empezaba a venir abajo todo. ¿Sí? El ser humano es muy tiende mucho a hacer eso. Entonces muchos profetas reprendieron duramente porque hasta el último, ¿no? Malaquías también. Ustedes son ladrones. ¿Cómo que ladrones? ¿En qué te hemos robado? ¿No? Todavía respuesta con ironía. Entonces hay varias porciones donde se puede ver claramente que se mantenía, incluso hemos dado el estudio de Reyes, ¿no? Se mantenía la tesorería a partir de este impuesto obligatorio para todo el pueblo. ¿Sí? No es para algunos, no es para todos. Entonces con eso se administra el mantenimiento. ¿Sí? Espero haber sido claro la respuesta de esto. Bueno, son varios versículos que me puso, pero espero haber aclarado prácticamente el concepto de lo que maneja. De todas maneras, yo le invito a que puedan escuchar el estudio que se llama El Diezmo. Está en Kol Shaddai, ahí lo pueden encontrar en estudios generales. Pasamos a la siguiente pregunta desde Buenos Aires, Argentina. Dice, ¿quiénes tradujeron el Evangelio de Juan en hebreo? Bueno, no tenemos esa información exacta. El Shem Tov, por ejemplo, sí es muy conocido porque es la versión más antigua del hebreo.
y si es muy conocida, pues se dio a conocer, está por todos lados, ¿no? Pero del Evangelio de Juan no tenemos esa información. Juan, por lo que podemos ver y lo que yo estoy explicando en los estudios sistemáticos, quédense hoy, no se vayan, porque hoy también tenemos estudio de Juan en vivo en Kol Shaddai. Lo que yo explico ahí es que él escribió a judíos de habla griega, ¿sí? Judíos que manejaban ya el concepto, pero también, o sea, es un evangelio bien abierto, ¿no? Al público en general. No es que él hablaba en términos muy judíos, digamos, y que solamente el círculo judío lo entendía. Él habla de una manera muy amplia y no se sabe exactamente quién lo tradujo, o versiones como en el caso del Shem Tov, ¿sí? Pero obviamente está muy discutido, ¿no? Porque dicen muchos, bueno, pero si él hablaba de manera abierta, entonces el original es griego. Bueno, tampoco se sabe eso. Hay mucha especulación en cuanto a eso, ¿no? Que la mayoría dice, no, todo el Brija de allá fue escrito en griego. No, es mentira, porque el lenguaje que maneja es puramente arameo, hebreo. Sí, hay muchas cartas, las cartas a muchos países, Grecia, Roma, todo eso sí, obviamente no fueron escritos en hebreo, pues esta gente no entendía. Pero hay cartas y hay libros y evangelios que fueron escritos en hebreo y arameo. Pasamos a la siguiente pregunta desde Florida, Estados Unidos. Dice Apocalipsis 7:3. ¿Es para el pueblo de Israel o para los cristianos? Vamos a leerlo. Dice, diciendo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Elohim. Bueno, esto es una conexión, dice acá, ¿es para el pueblo de Israel o para los cristianos? Bueno, los cristianos es una religión, los cristianos, quiero hacer la aclaración. Los cristianos no figuran en la Biblia, ¿eh? Si usted me dice el pueblo de Israel, sí figura en la Biblia, pero los cristianos no figuran en la Biblia. Es una religión que surgió a partir de muchos siglos después de la Biblia. Lo que está hablando acá es una mención de Ezequiel 9:4, la visión del sellamiento. Si tiene dudas, yo le invito a escuchar los estudios. Tenemos los estudios completos de Apocalipsis desde el hebreo, y Ezequiel también, que lo di hace muchos años. Se llama así, creo que el video se llama Visión del Sellamiento, de Ezequiel 9, verso 4. Sí, pero no, esto está hablando del pueblo de Israel, el pueblo que guarda preceptos, que guarda mandamientos. Es una señal visible, pero es una alegoría también de un simbolismo que está manejando, como tradicionalmente la Biblia siempre lo presenta, ¿no? El simbolismo, y más en Apocalipsis. Apocalipsis es 100% simbolismo, pero no está hablando de cristianos, porque los cristianos no tienen nada que ver acá, ni siquiera figuran en el mapa. Estamos hablando de gente que guarda mandamientos, estamos hablando de gente que está 100% en los pactos y que está completamente apegado a los caminos del Altísimo. Pasamos a la siguiente pregunta desde Virginia, Estados Unidos. Dice, ¿cuáles fueron los motivos por los que Aarón no fue reprendido por haber accedido al pecado del becerro, pidiendo joyas? Bueno, hay varias razones. Sí, castigo, hubo consecuencias. Muchas veces las consecuencias son el castigo y son a largo plazo. Por ejemplo, Aarón no entró en la tierra prometida, igual que Moisés. O sea, ambos fueron castigados. Moisés rompió las tablas cuando vio esta situación. Lo que pasa es que tal vez la pregunta que usted está haciendo es ¿por qué en el momento no fue castigado, ¿no? Hay muchas cosas que son misterios. Lo que sí podemos ver es que Aarón, como principal sacerdote, el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, hizo un arrepentimiento genuino. Fue perdonado. Pero la consecuencia nadie la detuvo. Aarón no entró a la tierra prometida, igual que Moisés. Entonces podemos ver que a pesar de esto, ¿no? Que uno dice, bueno, pero castigó a estos, pero a él como líder no lo castigó, o no. Bueno, hay muchas cosas que la gente puede argumentar, pero lo cierto es que el Eterno Supremo,
Él era una persona muy responsable y de él dependía también el sacerdocio y todo el sistema que estableció el Creador. Entonces no es que él era indispensable, Aarón, no, porque tranquilamente lo pudo haber exterminado y levantar a otro. Hablemos claro. Sin embargo, hubieron factores que él, además de arrepentirse, a largo plazo tuvo sus consecuencias, ¿sí? O sea, esto quedó marcado en la historia, no fue algo bueno, agradable, es algo malo. Espero haber aclarado su pregunta. Pasamos a la siguiente. Dice, desde Wisconsin, Estados Unidos, ¿por qué Mashiach se considera del orden de Melquisedec y no de la orden de David según Hebreos 6:20? Vamos a ir a Hebreos, por favor. Dice, donde Yahshua entró por nosotros como precursor según hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta pregunta, bueno, algo parecido estuve contestando la semana pasada. Escúchelo si ya escuchó la respuesta, ya tendré un poco más claro el concepto, ¿no? Lo del orden, acá no entraría el orden de David, porque no tiene nada que ver los órdenes. David no fue sacerdote, David fue un rey, ¿sí? Melquisedec es una línea que, con un simbolismo impresionante, bueno, ya saben toda la historia, ¿no?, de lo que pasó en la época de Abraham, pero hay un simbolismo impresionante a través del pan y el vino. Este era rey de Salem, Melquisedec, y el mismo rey era sacerdote de Yahweh. ¿Pueden creer eso? O sea, era un monarca, pero a la vez era sacerdote principal. ¿Cómo es posible eso? De la antigua ciudad de Jerusalén llamada Shalem en esa época. ¿Sí? Es el nombre antiguo de Jerusalén, se llamaba Salem. Esto porque conecta con el simbolismo de lo que él hizo. ¿Qué dejó? Miren, hay mucho simbolismo y mucha información y mucha enseñanza. Melquisedec, siendo rey supremo, Yahshua teniendo de dónde agarrarse, dejó todo, se despojó y nos dio un lugar a nosotros. Sí, algo que hizo con Abraham cuando Abraham llegó de esa batalla, ¿no? Que bueno, después dice que le ofreció los diezmos y todo eso, pero ¿qué le dio? Pan y vino, bendición y sustento. O sea, ese pan y vino que yo explicaba la vez pasada, que es el simbolismo claro del Kiddush, es algo que maneja el orden de Melquisedec, con un simbolismo que ha trascendido a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, acá no entraría el orden de David, porque lo que usted tal vez quiso decir es el linaje de David, pero orden no, porque acuérdense que él no era sacerdote, David. ¿Sí? Él fue un rey, fue un monarca, nada más. Entonces el Ben Ishai, ¿sí? ¿Sí? Ahí la conexión con el Ben Ishai, pero no tiene nada que ver David con Melquisedec. Son dos cosas totalmente diferentes. Según el orden de Melquisedec, sí, eso es lo que aclara la Biblia por lo que hizo Melquisedec. En todo caso, acá la pregunta sería, ¿por qué el orden de Melquisedec y no el orden de Aarón? Porque la línea de Aarón era el sacrificio, ¿no?, el sacerdocio, la matanza de animales, el derramamiento de sangre, de matar animales. Sin embargo, Yahshua trascendió todo eso, fue mucho más allá. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde Florida, Estados Unidos, dice, ¿de qué religión son ustedes? ¿Cómo sería la manera más acertada para responder a esta pregunta? Bueno, sí, mucha gente hace esa pregunta, dice, ¿de qué religión? O sea, bueno, religión no, ninguna religión. La manera más acertada de responder la pregunta sería, yo soy un estudiante de la Biblia. Ajá, pero ¿de qué religión eres? De ninguna, porque no practico la religión. Pero crees en la Biblia, entonces estás en una religión. No, esa es una mala información. La Biblia
aunque todo el mundo o sea, la pone como un libro religioso, porque lo usan las religiones, no quiere decir que su contenido espiritual sea 100% religión. No. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión, ninguna denominación tampoco. ¿Sí? Esto de los títulos, que soy esto, que soy lo otro, que que me preguntan y qué les digo, yo simplemente les digo, yo soy una persona que estudia la Biblia y nada más, y comparte lo que ha alcanzado a comprender, nada más. Simple y humilde, así de simple. Eso de que soy judío, mesiánico, israelita, soy efraimita o soy no sé qué, no. Todo eso son títulos y todo eso es religión. El mesianismo es religión, el cristianismo es religión, el judaísmo es religión. Ahora, si usted estudia religión, sí, puede responderle, mire, yo soy de esta religión. En el caso de Kol Shaddai, nosotros no somos de ninguna denominación, no somos mesiánicos, no somos cristianos, no somos judíos, somos gente que estudia la Biblia. Una comunidad de estudiantes de la Biblia desde el hebreo. ¿Por qué el hebreo? ¿Porque defendemos el judaísmo? No, porque la Biblia es un libro hebreo. Punto. Nada más. No nos interesa la religión, no nos interesan las etiquetas, los títulos, ni las denominaciones. No al show. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, también desde Florida, Estados Unidos, dice, ¿llegaremos a ver paz en Medio Oriente o será el de vivir en conflictos y guerras su condición permanente? Bueno, es una pregunta que la Biblia no nos deja bien en claro, pero podemos sacar estadísticas por lo menos de las señales. El conflicto en Medio Oriente es algo que lleva miles de años. Es algo que tiene muchísimo tiempo, más del que usted piensa. Y no es algo que, si usted se incluye o nos incluimos en si llegaremos a ver eso, la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tiempo de vida. Y este conflicto, y según las profecías y según las estadísticas de los acontecimientos de los últimos tiempos, todavía está demasiado verde esto. Todavía no ha madurado. Entonces, estamos hablando de muchísimo tiempo más. Si usted me dice cuánto, no podría especular y decirle, pero me atrevería a decir siglos. Varios siglos más. Pudiera ser que hasta que se desencadene todo, como realmente marca la Biblia. ¿Sí? Pasamos a la siguiente pregunta. Dice desde Florida, Estados Unidos, ¿es el Talmud una buena referencia para el estudio del Tanaj? ¿Habla el Talmud de Yeshua? No es una buena referencia porque a pesar de que el judaísmo lo presenta como el comentario de la Torá, es decir, una serie de discusiones rabínicas acerca de los preceptos bíblicos, entre esas discusiones hay muchísimo maquillaje y religión judía. Por ende, contradicción bíblica. Entonces hay que descartarlo. Todo lo que contradiga. Mire, le voy a dar un ejemplo. La Biblia prohíbe el racismo. ¿Sí? Prohíbe el racismo. El Talmud lo avala. Así que ya entramos mal. El hecho de que hable de Yeshua, bueno, hago un paréntesis, no habla bien, habla pésimo. Dice disparate tras disparate, o sea, dice un montón de tonterías, mentiras y manipulaciones religiosas en contra del Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque fue dictado por toda esta élite de rabinos y líderes religiosos que lo único que quieren es dejarse totalmente aparte. Entonces no, para nada es recomendable el Talmud. Si tienen dudas, escuchen los estudios de Mandamientos de Hombre, donde explico en Historia del Talmud 1 y 2. Son estudios de más de 1 hora, pero si tienen tiempo y pueden sentarse con un cafecito a estudiarlos, analizarlos, compararlos, detenerlos, reescucharlos,
háganlo, hay bastante información, no es todo, pero por lo menos es una información de apoyo para conocer, porque hay gente que dice, ¿qué es el Talmud? Tanto que hablan del Talmud. ¿Está bien si me compro un Talmud para tener en casa? No está bien, no es para nada bueno. De hecho es gigante, son como 18 tomos el Talmud, y dice un montón de cosas que desacreditan los preceptos bíblicos. Puede que tenga algunas cosas buenas, pero en términos generales va en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque mete la religión por encima de la Torá. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, también desde Florida, Estados Unidos, ¿cómo se puede explicar el aumento del antisemitismo? Bueno, el antisemitismo es algo que siempre ha estado en el corazón de los pueblos, por todo lo que ha pasado, ¿no? Con el pueblo hebreo, la dispersión, la diáspora, la llamada diáspora, donde gente hebrea ha ido a parar a todas partes del mundo. Es decir, a cualquier país que vaya, ya sea hasta una isla, pues va a encontrar judíos o descendientes, ¿no?, de los hebreos. Entonces, el antisemitismo fue manipulado por mucha gente desde hace muchos siglos atrás. Vamos a decir que hubieron precursores o gente que tiró muchas malas ideas, sembró malas ideas en la gente, pero déjenme decirle algo. Mucho del antisemitismo que ha crecido en los últimos 40 a 50 años fue y es por culpa del mismo judaísmo. ¿Por qué? Porque no es que yo esté atacando al judío y no, para nada. Es el pueblo hebreo, pero hay cosas que reconozcamos que han hecho mal. Por ejemplo, el pueblo hebreo fue llamado a hacer luz a las naciones. ¿Qué significa eso? Según Isaías, que fue un pueblo encomendado con la Torá, los preceptos, para portar este mensaje al mundo. ¿Sí? No que se encierren 4 paredes y que sean solamente ellos y todo el mundo desechen a todo el resto, o a los gentiles, ¿no? O a los goín, como le llaman ellos. Ahí ya fallaron. Entonces, ese tipo de comportamiento, primero y principal, ya va en contra del Creador. Entonces, lo que eso ha hecho, ese enfrascamiento, vamos a decir, ese círculo cerrado en el que se manejan de la exclusividad, de que son solamente ellos y que rechazan a todos los demás y hasta le pueden llegar a decir perros, porque así dice el Talmud. ¿Saben lo que alimenta eso? El odio y el desprecio. Si el pueblo judío camina diferente y empieza a hacer las cosas diferentes, puede que empiece a menguar ese antisemitismo mundial que hay. Pero, dice el dicho, hazte la fama y échate a dormir, ¿no? Entonces, esto es algo que no se detiene porque obviamente han pasado muchos siglos y décadas de lo mismo y cada vez peor. Entonces, yo digo que esto también no es en totalidad, pero en parte el judaísmo tiene bastante culpa del aumento del antisemitismo. Repito, es algo que siempre ha existido, pero tal vez usted dice, yo he notado cada vez más aumento. Sí, claro, porque entre las religiones se distancian y están enemistados. Entonces hay del que está en el medio, ¿no? Porque dice, yo guardo Torah, pero creo en Yeshua. Bueno, el judío me puede llegar a entender si le digo que guardo Torah, pero no me va a entender si le digo que creo en Yeshua. El cristiano me va a entender si le digo que creo en el Mesías, que acepte el Mesías, pero no me va a entender si le digo que guardo Torah. ¿Verdad? Estoy como en el medio. Entonces, ese tipo de enemistad que ha crecido y va creciendo cada vez más, ambos y todos tienen en parte culpa para alimentar ese distanciamiento y ese odio, ¿no? Porque el antisemitismo es un odio. Y ni hablemos de la xenofobia. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde Wisconsin, Estados Unidos, dice, si el Creador no hubiese creado el árbol del bien y del mal, ¿cómo hubiésemos obtenido el libre albedrío?
Bueno, es una pregunta misteriosa que la Biblia no lo explica, por lo tanto no podemos nosotros inventar respuestas de información que no está en la Biblia. Vamos a tomar hipotéticamente este caso y decir, ok, el árbol del bien y del mal fue, digamos, el medio para que la gente discierna y conozca y tome conciencia. Ok. Pero ¿y si no hubiera estado el árbol? Hubiera usado otra cosa. No sé. Que coma algo. ¿No? No sé, un puñado de tierra. No lo sé. O otro elemento. ¿Me explico? El Creador es supremo. Si no hubiese usado eso, hubiese usado otra cosa. Hubiese soplado, como así sopló Nishmat Haim, hálito de vida, de espíritu sobre el ser humano, y vivió. Yo creo que hubiese soplado también lo mismo y le hubiese dado este conocimiento. Entonces, esta pregunta no la podemos entender en la Biblia, ¿no? Es como decir, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿cómo hubiéramos obtenido esto? Seguramente de otra manera, pero lo hubiéramos obtenido igual. Porque hay algo que es interesante en la Biblia, que el Creador no se mete en la decisión de la gente. El Creador te puede sugerir, te puede mostrar los caminos a elegir, pero nunca va a decidir por tu vida. Eso es lo interesante. Eso es lo que se hace más interesante en la vida, que cada persona traza su camino. Toma buenas o malas decisiones. ¿Hay buenas consecuencias o hay malas consecuencias? Somos responsables, no nos queda otra. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: en el libro de Hechos, cuando en Shavuot se dio la promesa del Ruaj, ¿se ve en esos versos la unión de las dos casas? Y acá está citando Efesios 2.14 y Gálatas 3.28. Vamos a leer Efesios, por favor. Efesios 2.14. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Bueno, este versículo de Efesios 2.14 no tiene nada que ver con Shavuot. Pasamos al otro verso, Gálatas 3.28. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Yeshua, el Mesías. Lo mismo, tampoco tiene nada que ver este versículo con el evento de Shavuot. La promesa del Ruaj no tiene nada que ver con la unión de las dos casas, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. Ahí estamos hablando de un evento en Hechos 2, que habían gente de todos lados, ¿sí? Eso es lo que describe. Vamos a decir judíos asimilados o gente que estaba regresando a casa y recibieron la promesa del Espíritu, que eso sí decía que enviaría, Yeshua lo dijo, ¿no? Yo me iré, pero vendrá el Ruaj y dará testimonio de mí. Entonces no está hablando de esa unión, porque lo otro, la profecía de Ezequiel, tiene que ver más con la enemistad entre estos dos reinos que se dividieron tras la muerte de Salomón, ¿sí? Judá e Israel. Entonces, no tiene nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes. O sea, Yeshua lo que vino a hacer es a unir, es decir, todos somos iguales delante de él. Y no está hablando de Judá e Israel, acá está hablando de Judá, Israel, Grecia, Italia, Turquía, Arabia, Etiopía, cualquier nación es bienvenida. Eso es lo que está diciendo a través de Yeshua. O sea, derribó eso de que no, esto era solo para el judío, o el griego, no, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Espero haber aclarado las preguntas. Llegamos hasta acá, al final de nuestro programa. Les agradezco a todos, como siempre, por enviarnos sus preguntas, por compartir a través del correo sus inquietudes, y les invito también a compartir el programa ya grabado luego que lo subamos al canal,
que los puedan compartir en las redes y de esta manera también que otras personas se enteren de esta actividad que tenemos en Kol Shaddai. La Torah Responde todos los sábados a partir de las 10:30 de la mañana. Nos despedimos de todos ustedes, cuídense mucho, recuerden mandar sus preguntas con tiempo anticipado para que podamos alcanzar a responder todo, ¿sí? Hoy respondimos bastantes preguntas, más de 20 preguntas, así que les animamos a que no manden solo una pregunta, si tienen más, manden todas las que tengan, no hay ningún problema, las iremos respondiendo en la medida que podamos. Cuídense mucho y hasta la próxima. da 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 da